¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo, saludando ya a Rodolfo Montt López. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, Víctor, por acá. Siempre un placer el poder estar disfrutando de este programa. Qué bueno que sea así, Rodolfo. Bueno, antes de todo, tenemos que enviar un gran saludo a Manuel Escobar, nuestro querido Harry Potter, todo el equipo, todos los integrantes del programa, ya que falleció su mamá de una manera intempestiva, sí, bueno, nadie sabe cuándo se muere, pero aquí fue una cosa ultra rápida. De hecho, íbamos a grabar cuando le avisaron, así que lamentamos mucho. Lo acompañamos, por supuesto, a él, a su hermano, a su papá y a la familia en general. Y bueno, tranquilo nomás, pues si no queda otra en estos casos, ¿o no, Rodolfo? Sí, un abrazo para Manuel y toda su familia. Son noticias, siempre, uno no está preparado para estas noticias, pero así es la vida. A veces te da noticias que uno no le gustaría escuchar. Sí, o sea, uno se prepara de repente cuando alguien que está enfermo y dice, mira, es posible que, pero de repente cuando te avisan, mira, pasó tal cosa, eso es lo más complicado Mm. que puede haber. Así que bueno, ánimo nomás, Manuel, y ya estará con nosotros por acá. Bueno, estamos con Cinemark. Cinemark, que tiene lo mejor en cines y esta semana con un estreno, pero reestreno en realidad, pero espectacular. Así que ya lo saben, si van a ir a Cinemark, tienen que ir a ver esta película primero que todo, porque es un clásico que ya lo vamos a comentar con Rodolfo, que lo hemos visto mil veces, pero verlo en la pantalla de Cinemark, donde por primera vez se va a dar, o sea, en forma regular, porque ya se ha dado, exhibido, es impagable. Así que ya lo saben, vayan a Cinemark en alguno de los complejos de Arica a Osorno y estarán viendo este gran clásico del reestreno. Decimos inmediatamente de qué se trata. Se reestrenó Volver al Futuro del año 85, que está cumpliendo 40 años. Así que ya vamos a comentar de ello dentro de algunos segundos. Bueno, y a propósito de 40 años, hay películas que están cumpliendo 100 años, Rodolfo. 100 años, Oye, un siglo. increíble, ¿eh? 100 años. Víctor, aclárame algo. Cuando cumple una película 100 años, pasa a ser de dominio público, ¿cierto? Depende, a ver, hasta hace un tiempo las películas que cumplían 50 años de su estreno pasaban a ser de dominio público, salvo que hubiese herederos, que hubiese gente que tenía los derechos, y en ese caso cabían las películas de Los Tres Chiflados, las de Charles Chaplin, varias películas, yo no me acuerdo el listado completo, pero son varias que no se podían, no eran de dominio público. Eso era 50 años. Pero todo el resto que cumplía 50 años pasaban a ser de dominio público y significaba que cualquier persona, cualquier lugar o cualquier país podía exhibirla sin pagar ningún derecho. Luego, la medida se tomó a los 75 años, claro, porque vieron que la población envejecía más tarde, entonces se tomó a los 75 años. Y en este momento se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos que el dominio público, que no solamente es para las películas, sino que es para la música, es para los libros, las publicaciones en general, sea a los 90 años. O sea, claro, cada vez se están alargando más por unas cosas, solamente por cosas económicas. Películas que ya nadie ve, pero de repente los que están cobrando los derechos son las compañías, las productoras. Se creó una productora y quedó con una compañía, quedaron con los derechos y ellos son los que cobran lo que se llaman derechos conexos, que son el pagar, el exhibirla por la televisión, o en una sala de cine, o en una municipalidad, o por último en la calle, hay que pagar todos esos derechos. En este momento depende del país, aún hay algunos que son 50 años, en el nuestro no estoy seguro, no podría decir si son 50 o 75, pero como te digo, quieren que se universalice esto a los 90 años. ¿Qué te parece? Bueno, estas películas pasan por lejos el umbral, Víctor. Sí, de todas Mira, maneras. es increíble. Bueno, todas las películas que vamos a mencionar son películas mudas porque hace 100 años, 1925, todavía no existía el cine sonoro. Ahora, el problema, Rodolfo, que para mí es un problema, y no sé si para ti lo tomas así, que tú bien lo dices, estas películas pasan en el umbral porque se pueden ver sin pagar derechos. El problema es que las nuevas generaciones, si no eres un público cinéfilo, cinéfilo así como era en nuestra época cuando éramos jóvenes, o estudiantes de audiovisual o de cine, o a lo mejor por alguna otra razón, no se interesan por verlas, siendo que son obras de arte, y que es un poco lo que hace el Festival de Cine Recobrado, recuperar estas obras
que son clásicas y que habría que conocer, no digo que hay que ver, habría que conocer para entender el cine actual. Por ejemplo, los que vamos a hablar hoy día. Lo que pasa, Víctor, es que tú planteas un tema súper interesante. Nosotros pagamos altas entradas, incluso viajamos para ir a ver a la Mona Lisa, a Rembrandt, conocer cuadros de Picasso o de Monet, o de un montón de artistas o pintores renacentistas que pintaron hace muchos años atrás, incluso más de 100 años, artistas del Renacimiento, como los cuatro grandes, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, en fin. Pero, y claro, la gente va a poder observar ese cuadro y paga su entrada, pero fíjate que no tenemos una cultura de poder ver, como dices tú, grandes obras del cine antiguas. Y no existe tampoco el lugar donde uno pueda disfrutar de estas obras de arte, porque más allá de ser películas mudas, como dices tú, efectivamente hoy los podemos catalogar como obras de arte, pero no está en el mundo un lugar para poder disfrutar de estas obras de arte, así como los museos, las pinturas. O sea, bueno, en algunas partes de Estados Unidos sí hay salas que se especializan en este tipo de películas y tienen su público cautivo. Y aquí en Viña podríamos hablar del cine arte, por ejemplo, que de tarde en tarde hacen ciclos donde recuperan estos títulos y se pueden exhibir, se pueden ir a ver. Ya te nombrábamos el Festival de Cine Recobrado, pero yo creo que hay un tema de interés personal. O sea, independiente de que haya una sala que se exhiba esta película, independiente de que haya circuitos o independiente de que haya un festival de este cine que es clásico, está el interés de la gente. Y lo que te ponía como ejemplo los jóvenes, o sea, si tú pones, ya que estamos reestrenando, se está reestrenando Volver al Futuro por un lado, y no sé, ya, la película X por el otro, siempre va a tener más audiencia la película que tuvo más publicidad. La primera película que vamos a hablar hoy día, para no extendernos tanto, es Ben-Hur, porque todo el mundo parte con Ben-Hur, con Charlton Heston hacia adelante, pero ya hubo Ben-Hur, y no solamente uno, sino que varias, y esta es del año 1925, se llama Ben-Hur, una historia de Cristo, que dirigiera Fred Nivo, en el año, obviamente, 1925, con un actor que fue muy, pero muy famoso, no sé si tú lo conocí, lo has escuchado de él, que es Ramón Novarro, un español que en España es reverenciado. Entonces, y que hizo películas en Estados Unidos, o era hijo de españoles, no, tampoco tengo claro ahí, pero era latino, Ramón Novarro y May McCavory en los roles principales. Entonces, aquí obviamente es la historia que conocemos, que se sitúa en el año 26 antes de Cristo en Roma y que se somete a los hebreos a una violenta represión, Rodolfo. Oye, y curiosamente, esta película basada en la novela de 1880 o algo por ahí, no es la primera película basada en la novela, es decir, esta novela tiene ya 3 largometrajes en los cuales se ha basado. Y claro, relata la historia del héroe sufrido, es decir, del héroe que hace la vuelta larga con una sed de venganza. Creo De que viuda. la novela lo retrata muy bien, pero la película también capta esta epopeya en búsqueda de venganza, que lo vemos después en un montón de otras películas también, Víctor. Sí, la novela es de Lewis Wallace, el autor, y bueno, obviamente la vida y la historia de Judah Ben-Hur, que después, como vuelvo a reiterarlo, todos conocemos y masificado, que es Charlton Heston, aunque hay otros actores que lo hicieron, en este caso Ramón Novarro. Bueno, y ahí nos lleva a recorrer todo esto de dónde venía Ben-Hur, de esta familia acomodada, donde conversa con Mesala, por ejemplo, que era un antiguo amigo de infancia, cómo llega después a hacer lo que fue. Sí, y realmente es una película interesante de ver, Víctor, porque de a poco se va comprendiendo qué es lo que se puede lograr también con la cámara, es decir, las profundidades de cada... Ya vamos viendo que el cine va evolucionando a lo que empezamos a conocer en la actualidad. Sí, o sea, bueno, todo el cine va cambiando y estamos hablando del año 25, claro, y tiene otro sabor, tiene otras instancias, pero en el fondo el mismo cine, cambian las técnicas, cambian la forma de hacer cine, pero el cine en el fondo es el mismo. Otra película que es clásica y esta es imperdible, esta afortunadamente se ve mucho más, yo tuve la suerte de verla en el Cine Arte precisamente, en su oportunidad cuando hubo una exhibición, que es El acorazado Potemkin del año
25 obviamente, una película que se basa en lo que era el nuevo cine soviético de Sergei Eisenstein, que es un hombre que le dio un nuevo impulso y un nuevo aire al cine, con la forma de editar, con la forma de los fundidos y con escenas en Acorazado Potemkin que aún se estudian. Eso es lo interesante. Tiene escenas memorables, Víctor. Yo creo que... A ver, yo no soy un estudioso del cine, pero me gusta mucho el cine y creo que tiene una de las primeras escenas que se volvió de la cultura pop, que es esta escena en que el coche, ¿cierto?, va bajando la escalera. Sí. Y es una escena que casi todo el mundo conoce y que le han hecho guiños en un montón de películas. Sí, la película primero hay que decir que está basada en hechos reales que ocurrieron en el año 1905, cuando el acorazado Potemkin acababa de regresar, que era un barco imponente de la Armada Soviética, acababa de regresar de la guerra con Japón, y su tripulación está muy complicada porque no tenían que comer. Entonces deciden amotinarse. Primero hay una escena bastante decidora cuando les van a ver la carne, que estaba toda gusanada, que es la que tenía que comer, y ahí se dan cuenta del trato brutal, de las malas reacciones de sus superiores, etcétera, y se amotinan. Es un motín, el motín del acorazado Potemkin, que comienza cuando luego el motín ya se sabe, digamos, en tierra, o llegan a tierra, y comienza un reguero revolucionario cuando llegan a Odessa, y esto comienza a extenderse por toda la madre patria, por toda Rusia, y el zar envía a las tropas a repeler esta sublevación. Y eso que tú dices ocurre cuando las tropas del zar van avanzando formadas, ¿cierto?, hacia la escala de Odessa, y viene bajando esta señora con su hijo y el coche, y disparan, y el coche va cayendo por las escalas, que, bueno, tú lo dijiste ya, que más que guiño se ha hecho homenaje, uno de los más grandes en Lo Intocable, por ejemplo, con Kevin Costner, y Acorazado Potemkin, una gran película. Es una película, Víctor, que cuando uno... A ver, pese a la velocidad de la película, es decir, a la velocidad, ya que a veces uno sufre el cine mudo porque no está acostumbrado como a este tipo de películas, es una película que se disfruta. Es decir, para mí es una de mis películas del cine mudo favoritas, de La Acorazado de Potemkin. Sí, es una película, primero que para la gente que gusta del cine es un imperdible, o sea, quien gusta del cine y va a ver cualquier película actual porque es gran película, tiene que ver esto, porque imagínense que Einstein fue como el padre de técnicas más modernas y que aún se siguen aplicando en la filmación de películas, pero que muchos de repente los que ven no saben que fue hace 100 años cuando se inventó esto. Los fundidos, por ejemplo, que hay acá. Eh, Sí, primero, ¿no? Es una muy gran película, Víctor. Yo en el creo que acorazado Potemkin, perdón, se habla de que hay una de las escenas más crueles cuando disparan y llega el balazo en el ojo y rompe el cristal del anteojo. O sea, ahí tienes un ejemplo de lo que pasaba y lo que pasó a partir de esa película. Y para ir apurando, porque voy a mirar la hora, Rodolfo, los minutos, porque estamos, parece, deteniéndonos mucho, una película que no todo el mundo sabe que existe, no todos saben que Hitchcock es mucho antes de Vértigo, mucho antes de La Ventana Indiscreta, mucho antes que Psicosis, porque tiene dos tiempos, el tiempo inglés, ya en las películas que filmó en Inglaterra, el inglés, y el tiempo norteamericano, cuando está en Hollywood. Y es El Jardín de la Alegría, obviamente el año 75, que está cumpliendo 100 años, y esta sí también, además, como hablábamos de Potemkin, es una película que vale la pena ver, dirigida obviamente por Alfred Hitchcock. es que, Víctor, bueno, la mayoría de las personas que gustan del cine tiene cierta cercanía con las películas de Hitchcock y es importante poder saber cómo empezó, es decir, cuál fue su ópera prima, cuál fue su debut cinematográfico y cómo fue creciendo desde ahí. ¿Cuáles fueron las cosas que ya venían en su cine y cuáles fueron las que fue desarrollando a medida que iba teniendo más experiencia en el cuerpo? Así es. Bueno, y la historia, como todas las de Hitchcock, con estos giros de tuerca, El Jardín de la Alegría es un cabaret, bar, algo así, donde hay una corista que se llama Patsy y que trabaja para la compañía.
Un día conoce a otra chica que viene llegando a la ciudad, Londres, para conseguir una audición en el Jardín de la Alegría, y se hace más o menos amiga y le consigue una audición, y ahí comienza el viaje de esta película. La Patsy tenía una pareja que era Hugh, que era un militar que tenía que irse al trópico a las colonias. Estamos hablando del año 25, donde todavía había colonias, y bueno, ahí está, cuando está Hugh o sea, esta pareja en el trópico, Patsy entabla relaciones con otra persona, un compañero de él, y bueno, ahí va a empezar a comenzar a saber qué pasa con esta historia que tiene todos los ingredientes de Hitchcock, este Jardín de la Alegría. Tal vez si la catalogamos en una línea de tiempo para ver si es mejor o peor, no, es Hitchcock. A lo mejor no una película tan potente, pero tenemos que ver que estaba partiendo. Sí, y bueno, como te decía, es interesante el poder ver la evolución también de los directores. Hay directores que van evolucionando de grata manera. Así es, bueno, recorrido, hay muchas más, ¿eh? Podríamos en otro capítulo ver otras, son muchas películas que están cumpliendo 100 años, y aquí hay una muestra de solamente 3 películas que han marcado el tiempo del cine. Y si hablamos del cine, vaya Cinemark. Cinemark tiene una cantidad de títulos, de salas. Imagínense, si está en Viña del Mar, hay 15 salas, todas con la mejor tecnología. Hay 8 en el espacio urbano y hay 6 en el Marín Arauco, para que usted disfrute del cine con la calidad de Cinemark. Buen sonido, buena ubicación, donde quiera que esté, buena pantalla, extraordinario sonido, donde usted quiera que vaya. Y en La Calera hay 4 salas más en el Open Plaza. Así que tiene 15, tiene 19 salas en la región de Valparaíso para ir a Cinemark. Vamos al cortometraje, cambiemos de tema. Vamos, Víctor. ¿Qué vamos a ver, Rosso? Mira, a ver, para poder traducirlo de la mejor manera, se va a llamar como El Perfecto Invitado, algo así, Víctor, para que lo podamos disfrutar. Es un cortometraje que veámoslo y después lo comentamos. Ok. Me gustó el corto, Rodolfo. Es que a ver, el stop motion siempre tiene como un amor diferente, como que se hace con cariño. Yo creo que tiene que ver con que para poder hacer este minuto y medio casi de corto, se requiere de mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces, siempre cuando yo veo algo en stop motion, pienso en el cariño que pusieron la gente que realizó el corto detrás de esto. Sí, me gustó harto la forma del trabajo, me gustó mucho cómo se hizo la figura de stop motion, y además que la continuidad, esta continuidad que generalmente no se logra. Por ejemplo, que se ve claramente cuando está el tarro de pimienta y va el ratoncito a buscar su
su hormiguita, cuando se arregla el cuadro. O sea, hay varias escenas donde está en todo su esplendor el stop motion y además con una muy buena fotografía. Buen color, o sea, la corrección de color aquí funcionó espectacular. Y es difícil porque imagínate con plasticina y elementos reales. O sea, pero creo que un buen corto, entretenido y me gustó. Sí, es un muy, muy buen corto, Víctor, así que para que lo podamos disfrutar aquí en el programa. Así es. Bueno, hoy partimos una nueva sección que lo habíamos comentado hacía mucho tiempo en la pauta y todos decíamos cuándo. Bueno, a partir de hoy tenemos una sección nueva que se llama Mi película favorita. Y primero les contamos por qué lo hicimos. Hay mucha gente que de repente se encuentra con nosotros, y lo hemos comentado alguna vez, y empieza a hablar con uno y dice, mira, a mí me gustaba tal película, me gusta tal película, pero aparte de eso no tienen cómo comentar su película. Y son las películas favoritas, y todos creo que tenemos alguna película favorita cuando niños, después más adultos, o muchas más películas. Y entonces, a partir de hoy, tenemos esta sección que se llama Mi película favorita. Por ser el primer capítulo con ellos, vamos a tener a dos personas, obviamente no se conocen entre ellas porque las encontramos a la salida de una función, que nos comentan su película y los comentarios son bastante interesantes. Luego de esto le comentamos qué puede hacer usted para participar en mi película favorita. Veamos las dos personas que parten, Rodolfo. Mira, el primero es Alejandro Lepe Guarda y el segundo es un chico que es obviamente chileno, pero de padres holandeses. Voy a leer el nombre porque se llama Benjamín ter Horst. Espero que esté bien, Benjamín, y ellos nos van a contar cuáles son sus películas favoritas. Hola, buenas tardes. La película que a mí me gusta, que siempre la recuerdo, es Sunset Boulevard, con Gloria Swanson y William Holden. Pienso una gran película de todos los tiempos porque trata del ocaso de una actriz que fue famosa en los tiempos del cine mudo y que ella aún tiene la esperanza de que los grandes directores la pueden llamar para hacer una nueva película. Y en eso se queda. Pero lamentablemente ella cae en algo muy bajo, como fue haber asesinado a un guionista que estuvo en su mansión. Así que esa es la película, pero principalmente por eso, por la actuación de Gloria Swanson en su personaje de Norma Desmond y por lo que significa de cómo una actriz puede pensar de que en el ocaso de su vida aún los directores la van a considerar. Así que eso es lo que puedo decir con respecto a esa gran película de los años 50. Mi película favorita es, bueno, tengo dos favoritas. Una de ellas viene a ser Batman de Tim Burton, estrenado en el año 1989. Y me gusta mucho esa película porque, aparte de que me gusta el cine de superhéroes, es una película que logra combinar muy bien la estética gótica y oscura de Tim Burton, que tanto la caracteriza, con el personaje tan oscuro y dramático como lo es Batman. Y como a su vez es de esas pocas películas que hoy por hoy difícilmente se puede ver en el género de superhéroes, que de alguna forma logra abrazar todo lo que es la estética y las incoherencias, por decirlo, y las conveniencias del mundo de los cómics. Y la otra película favorita que tengo es Skyfall, que se estrenó en el año 2012, protagonizada por Daniel Craig, y es la tercera película de la saga de James Bond. Esa película me encanta mucho, principalmente por la fotografía, la banda sonora y también cómo es una película que representa al personaje del 007 en una faceta mucho más humana, con un pasado que aún no se ha descubierto mucho detrás del personaje, y cómo este va teniendo mucho más interacciones tanto consigo mismo, sus padres y también la gente que lo rodea, como M, por ejemplo. ¿Qué te pareció, Rodolfo, aquello? Oye, qué entretenida la sección, Víctor. Ojalá podamos grabar o más gente se anime a participar con nosotros y nos mencione sus películas favoritas. De Sunset Boulevard, yo recuerdo haberla visto una vez. Y bueno, Batman, obviamente, de Tim Burton, está también dentro de mi top. Me encanta esa película. Sí, el Batman más oscuro que ha habido en todo caso. Pero Sunset Boulevard a mí me encanta. Me gusta mucho esa película que tiene que ver con el cine dentro del cine. Eso es lo importante. Así que ahí está.
Pero ¿cómo pueden participar? Dijimos al principio que lo íbamos a hacer. Si usted nos está viendo y quiere participar en la sección Mi Película Favorita, lo que tiene que hacer es tal cual lo hizo Alejandro, lo hizo Benjamín, mándenos un video en forma horizontal, la cámara, y nos cuenta su película favorita. Todos los que sean seleccionados y aparezcan en un capítulo del programa van a ganar 2 invitaciones para Cinemark. Así va a ser más fácil que con un concurso. Usted nos manda su video, lo proyectamos, nos cuenta cuál es su película favorita y por qué, y va a estar obteniendo 2 invitaciones para Cinemark. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Rodolfo? No, genial, Víctor. ¿Puedo enviar mi video yo también, cierto? No, si sabemos, todos sabemos cuáles son tus películas favoritas, así que no. así que eso. Vamos a la cartelera, ya estamos casi en el fondo. Y Benjamín también nos hablaba de Skyfall, que se nos olvidó. Película que tiene que ver mucho con Chile. Así es. Porque se filmó en Antofagasta, por ahí en las mineras. Con un James Bond que probablemente va a envejecer bien, creo yo, Daniel Craig como James Bond. No sé, siempre me gustó y me sigue gustando como James Bond, es Sean Connery, y Roger Moore también me gustaba, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a la cartelera. Ya dijimos que se reestrenaba Volver al Futuro, que cumple 40 años este año, valga la redundancia, una película que yo creo que esta no envejece. Rodolfo, ¿tú que te gusta hablar de las películas que envejecen bien o mal? No, a ver, mira, te voy a mostrar. A salir de aquí. El Doctor. El Doctor, claramente, no, esta película es genial esta película, Víctor. La banda sonora, como se también, la producción, como empalmó la grabación de la segunda y la tercera parte, algo que no se hacía mucho en esa época. Michael J. Fox, en su esplendor, es una gran película, Víctor. Sí, con Christopher Lloyd también, que haciendo un personaje tan ridículo, o sea, teniendo una vasta trayectoria, hizo de un profesor casi chiflado. No, una película genial. Y pensé que esta película no se iba a hacer, porque fíjate que Robert Zemeckis estuvo súper complicado para hacerla. Tuvo que llegar Steven Spielberg para apoyarlo y para producir esto, si no, no se hace. Sí, no, es una película muy entretenida. ¿Y quién después de esta película no ha soñado con tener un DeLorean? Sí, bueno, el otro día llevaron un DeLorean, no sé si tú ves El Hormiguero, llevaron uno que se hizo, lo mostraron, estaba Christopher Lloyd promocionando estos 40 años de la película, espectacular, y todo el mundo ha querido alguna vez un auto que, según comentan los especialistas en automovilismo o en automóviles, no es tan práctico. Funcionó, pero no es práctico. Entonces, de hecho, igual, el mayor guiño en la película a que el auto era malo es que se pasaba parando. En la película, se detenía el auto. Ese era el mayor guiño a que efectivamente el DeLorean, este auto de carcasa de aluminio 100%, no era un muy buen auto. pero con el combustible súper bueno que tenían, cáscara de plátano, papeles, latas, ¿cierto? Oye, pero la película dejó muchos íconos. La tabla de skate, ¿ya? La primera que tira una tabla y sigue en ella. Y las zapatillas, que aún todo el mundo quiere esas zapatillas. Hay muchos íconos de la película que aún seguimos usando, o la gente quiere, y que están presentes en Volver al Futuro, que acabamos de ver. No, hay cosas que se rescatan, como por ejemplo, a ver, ya es cierto que Johnny B. Good es una canción famosa antes de Volver al Futuro, pero la inmortalizó el baile de Bajo el Mar. Pero bueno, es una película que es imperdible, y yo creo que va a pasar muchas generaciones y van a seguir viéndola. ¿Por qué? Porque los papás le comentan a los hijos, estos hijos a los otros hijos. Imagínate con este reencuentro, con este reestreno, perdón, de 40 años después, te da fácilmente 40 años más. Porque no sé si tus hijos vieron en su oportunidad o han visto en el cine, van a ir y van a quedar encantados, estoy seguro. Y como, sí, sin duda. Y como sé que ustedes van a ir a ver a Cinemark, van a quedar más encantados todavía. Claro. Así que, bueno, ya lo saben, se reestrenó este jueves Volver al Futuro, la original, año 85,
y pueden ir a verla, por supuesto, a Cinemark. Se estrenó también Un buen ladrón, película dirigida por Derek Jean-France, una película que está obviamente en cartelera y que tiene que ver con qué tema, con la historia real de Jeffrey Manchester, que es un criminal que asaltó a más de 60 McDonald's, o sea, le gustaban los cuartos de libra, asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que contaba en el techo en medio de la noche. Bueno, cuando fue detenido, se escapó de la cárcel y vivió escondido en una tienda una tienda que tú te debes conocer, que es súper famosa en Estados Unidos, juguetes, que es Toys R Us. Correcto. Que ahora se va a poner aquí en Chile. Y vivió ahí durante 6 meses. Y esa es la historia entonces de este asaltante que asaltaba a los McDonald's. Mira tú, va a estar entretenido verlo si está basado en la historia real. Esas películas a veces tienen las películas que cuando ponen el subtítulo o la bajada de título basado en hechos de la historia real, enganchan a mucha gente siempre, Víctor. Sí, oye, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, se estrenó también Dollhouse, Muñeca Maldita, una película japonesa. El terror japonés siempre prende y tiene a otro nivel. Una película de terror, por supuesto, y es la trágica muerte de la hija de una mujer que se obsesiona con una extraña muñeca que compró en un mercado así como de segunda mano. Y bueno, es muy buena la película, se la recomiendo porque es para toda la gente que gusta de estas películas con muñecas, así como Annabelle, de miedo, con una dosis de ingenio, de repente como subversión, además como alguien podríamos decir también que de repente tiene su cuota de humor que es sutil, pero uno como que se ríe en la sala a pesar de ser terror y está asustado, pero bueno, eso es lo que se estrenó esta semana, Rodolfo. No, entretenido, buen panorama. Yo, claramente Volver al Futuro está dentro de mis visitas al cine, así que volveré a verla nuevamente. Así es. Bueno, concluimos, Rodolfo. ¿Tan rápido ya? Así es, se pasa el tiempo. Bueno, nos vemos, Víctor. Un abrazo, que estés Que bien. estés muy bien. Hasta la próxima semana y nuestro cariño a Manuel Escobar.